Hola, mi nombre es Mariana Ruiz Caudillo, soy alumna del grupo de 1001 de la materia de módulo de mecanismos de la respuesta inmune. El día de hoy voy a presentar un video acerca de todo lo visto en la primera parte del módulo que vimos con el Dr. Miguel. Voy a tocar 13 contenidos. Primero voy a hablar sobre historia y generalidades, 2 sistemas inmunológicos, 3 componentes del sistema inmune, 4 moléculas y receptores, 5 procesos inmunológicos, 6 tolerancia y autotolerancia, 7 hipersensibilidad y alergias, 8 antígenos y reconocimiento, 9 transducción de señales, 10 inmunología de las mucosas, 11 moléculas específicas, 12 citocinas y mediadores y 13 patrones moleculares. Estos nada más son como los subtemas, ya que se abarcaron temas más extensos en el módulo, pero para que la presentación no sea tan pesada, decidí dividirlo de esta manera. En esta presentación solamente vamos a encontrar imágenes, por lo que es necesario que presten atención totalmente a lo que voy a estar explicando, ya que no hay texto como si en las diapositivas, ya que esto se trata de una explicación más personal, más a mi perspectiva. Empezando con historia y generalidades, tenemos que la inmunología es una ciencia que estudia cómo nuestro cuerpo se defiende de agentes extraños. Su historia comienza en el siglo XVIII con Edward Jenner, quien observó que las personas expuestas a la viruela bovina eran inmunes a la viruela humana. Esto llevó el desarrollo de la primera vacuna. Otro personaje importante y más adelante, Louis Pasteur, amplió este conocimiento con vacunas contra enfermedades como la rabia. Desde entonces, la inmunología ha evolucionado hasta convertirse en un campo esencial para la medicina y la biotecnología. Vimos en clase algunos conceptos clave, algunas palabras clave que me gustaría explicar una por una. Estas van a ser antígeno, epítopo, paratopo, apteno, alérgeno, lisosoma, lactoferrina, peroxidasa y metacromacia celular. Primero, el antígeno. El antígeno es cualquier molécula capaz de ser reconocida por el sistema inmune y generar una respuesta. Puede ser una bacteria o un virus o incluso una proteína extraña. En el epítopo tenemos que dentro de un antígeno existen pequeñas regiones específicas que son reconocidas por el sistema inmune. A esas regiones se les llama epítopos. Después tenemos paratopo. Es la parte del anticuerpo que se une específicamente al epítopo del antígeno, como si fueran una llave y una cerradura. Después tenemos apteno. Algunas moléculas por sí solas no generan respuesta inmune, pero cuando se unen a una proteína transportadora se vuelven inmunogénicas. A estas moléculas pequeñas se les llama aptenos. Luego, alérgeno. Es un tipo especial de antígeno que causa una respuesta exagerada del sistema inmune, provocando alergias. Ejemplos comunes son el polen, el polvo o ciertos alimentos. Después tenemos al lisosoma. Dentro de nuestras células inmunitarias, como los macrófagos, hay organelos llamados lisosomas, que contienen enzimas capaces de destruir microorganismos. Después tenemos la lactoferrina. Esta es una proteína presente en la saliva, lágrimas y otros fluidos corporales que ayudan a inhibir el crecimiento de las bacterias al unirse al hierro, un mineral esencial para ellas. Peroxidasa. Es una enzima que participa en la destrucción de patógenos, generando sustancias tóxicas para los microorganismos. Se encuentra en células inmunes como los neutrófilos. Metacromacia celular. Es una propiedad de ciertas células inmunitarias, como los mastocitos, que cambian de color cuando se tiñen con ciertos colorantes. Esto nos ayuda a identificarlas en el laboratorio.
En resumen de este primer tema, la inmunología ha evolucionado desde las primeras vacunas hasta convertirse en un campo clave en la lucha contra enfermedades. Conocer estos términos nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestro sistema inmune y su importancia en la salud. También hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre el sistema inmune y adaptativo. Las dos grandes respuestas del sistema adaptativo, o sea, la inmunidad humoral y la celular. Los tipos de inmunidad: activa, pasiva, natural y artificial. Todo esto nos funciona para darnos cuenta cómo nuestro cuerpo nos mantiene sanos y cómo podemos ayudar nosotros mismos desde casa a fortalecer nuestro sistema inmune. Ahora empezaremos a hablar acerca del sistema inmunológico, o bueno, en general los sistemas, ya que como sabemos este no es un órgano en sí, sino que son órganos en conjunto que no están conectados, pero sí funcionan juntos. Tenemos que el sistema inmunológico es la barrera natural de defensa del cuerpo contra infecciones. Funciona como un ejército, detectando, atacando y eliminando agentes extraños llamados patógenos. Este está compuesto por células inmunitarias, órganos linfoides y moléculas de defensa. En las células inmunitarias tenemos los glóbulos blancos, linfocitos, macrófagos o neutrófilos. En los órganos linfoides tenemos el timo, los ganglios linfáticos y el vaso. En las moléculas de defensa tenemos anticuerpos y citocinas. No todos los componentes del sistema inmune actúan de la misma manera. Como dije, son órganos diferentes. Aquí es donde lo podemos dividir de una manera muy significativa: el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Empezaremos por el sistema inmunológico innato. El sistema inmune innato es nuestra primera línea de defensa. Actúa de forma rápida e inespecífica, atacando cualquier microorganismo extraño sin importar cuál sea. Sus características principales del sistema innato son la respuesta inmediata. Esto significa que actúa en minutos o horas. No es específico, es decir, no distingue entre diferentes patógenos. Y no genera memoria inmunológica, por lo que este no mejorará con el tiempo. Ejemplos de defensas innatas tenemos barreras físicas, barreras químicas, células inmunitarias y moléculas antimicrobianas. En barreras físicas tenemos la piel y las mucosas. Estas evitan la entrada de patógenos al interior de nuestro cuerpo. En barreras químicas tenemos el ácido gástrico del estómago y las enzimas en la saliva. Estas destruyen microorganismos que nos estén dañando o que no necesitamos. Después, en células inmunitarias tenemos los macrófagos y neutrófilos. Estos atacan y destruyen células invasores que tampoco ocupamos y que no solamente no ocupamos, sino que nos están destruyendo. Después tenemos moléculas antimicrobianas, como el interferón y el complemento. Estas impiden la replicación de un virus. Un ejemplo más sencillo que podemos dar es que cuando te haces una herida en la piel, los neutrófilos y macrófagos llegan rápidamente al área para eliminar bacterias y evitar infecciones. Ahora tenemos el sistema inmunológico adaptativo. El sistema innato no logra eliminar los patógenos. Entonces, como esto no sucede, entrará en acción nuestro sistema adaptativo. Es una defensa más específica y más poderosa. Como características tenemos que responde de forma más lenta, especificidad y genera memoria inmunológica. Cuando me refiero a que responde de forma más lenta, me refiero a que puede tardar varios días en activarse. En especificidad significa que cada respuesta está dirigida a un patógeno en particular. Con que genera memoria inmunológica significa que si el mismo patógeno vuelve a infectarnos, el sistema inmune responderá más rápido y de manera eficiente. Este sistema, o sea, el adaptativo, está formado principalmente por linfocitos B y linfocitos T, que trabajan en dos tipos de inmunidad, que será
la inmunidad humoral y la inmunidad celular. En la inmunidad humoral tenemos que es mediada por linfocitos B. Esta produce anticuerpos que neutralizan patógenos y evitan su propagación. Es clave en la defensa contra bacterias y toxinas extracelulares. Un ejemplo más sencillo podría ser que cuando te vacunas contra la gripe, tu cuerpo produce anticuerpos específicos para el virus. En la inmunidad celular tenemos que es mediada por linfocitos T. En lugar de producir anticuerpos, estos linfocitos atacan directamente a las células infectadas. Es la clave contra infecciones virales y células cancerígenas. De nuevo, un ejemplo más sencillo es que cuando una persona contrae varicela, los linfocitos T destruyen las células infectadas por el virus. Como tipos de inmunidad, tenemos que, dependiendo de cómo adquirimos la inmunidad, es cómo se va a clasificar. Esta se va a clasificar en inmunidad activa y en inmunidad pasiva. En la inmunidad activa se produce cuando nuestro propio cuerpo genera la respuesta inmune. Genera memoria inmunológica y puede durar de años a toda nuestra vida. En la activa tenemos natural y artificial. Un ejemplo de inmunidad activa natural es que si te enfermas de sarampión, tu sistema inmune genera defensas que te protegerán en el futuro. Y un ejemplo de inmunidad activa artificial es cuando te vacunas. Tu cuerpo aprende a defenderse sin que tengas la necesidad de enfermarte. En la inmunidad pasiva, tenemos que esto ocurre cuando recibimos anticuerpos listos en lugar de producirlos nosotros. No genera memoria inmunológica como en el pasado, por lo que su efecto es temporal. Tenemos igualmente pasiva natural y pasiva artificial. Un ejemplo de inmunidad pasiva natural es que un bebé recibe anticuerpos a través de la leche materna. Y un ejemplo de inmunidad pasiva artificial es que si te muerde una serpiente, puedes recibir un suero con anticuerpos que neutralicen el veneno. En resumen de este tema, nuestro sistema inmunológico tiene dos grandes divisiones: el sistema inmune rápido el sistema innato rápido e inespecífico y el sistema adaptativo lento pero especializado. El sistema adaptativo se divide en inmunidad humoral mediada por anticuerpos o inmunidad celular mediada por linfocitos T. Existen diferentes tipos de inmunidad activa y pasiva, que a su vez pueden ser naturales o artificiales. Esto es importante porque nos ayuda a entender la importancia de la vacunación, de la buena alimentación y de los hábitos que refuercen nuestras defensas y así no ser tan propensos a enfermedades. Ahora les voy a hablar de componentes del sistema inmune. Tenemos células del sistema inmune. El sistema inmunológico está compuesto por varios tipos de células especializadas, cada una con una función específica. Estas se dividen en granulocitos y agranulocitos. Granulocitos, células con gránulas en su citoplasma. Estas células contienen gránulos llenos de sustancias químicas que ayudan a combatir infecciones. Se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos son los más abundantes en la sangre. Son la primera línea de defensa contra bacterias y hongos y estos se fagocitan, es decir, ingieren patógenos y liberan enzimas destructoras. En los eosinófilos, estos son clave para la respuesta contra parásitos como el mintos. También participan en reacciones alérgicas al liberar histamina. Tenemos los basófilos, que son los últimos. Los basófilos son los menos abundantes, pero tienen un papel muy importante en las alergias. Estos liberan histamina y otras sustancias inflamatorias. Agranulocitos. Estos son células, pero evidentemente sin gránulos, o al menos estas no son visibles, no son notables.
Tenemos que estas células tienen un papel crucial en la respuesta inmune específica y en la memoria inmunológica. También tenemos aquí los linfocitos T, linfocitos B, células natural killer o NK, células dendríticas, mastocitos, eritrocitos o glóbulos rojos, es lo mismo, y células endoteliales. En los linfocitos T tenemos que estos son esenciales en la inmunidad celular y se dividen en CD8, CD4, TH0, TH1, TH2. Explicaremos una por una. Primero, CD8. Células T citotóxicas. Estas destruyen células infectadas por virus y células cancerígenas. Ahora CD4. Células T helper o colaboradoras. Helper en inglés es que ayudan, viene de help, que es ayudar. Estas coordinan la respuesta inmune activando otras células. TH0 son linfocitos T inmaduros que pueden diferenciarse en otros tipos según las señales que reciban. TH1 activan macrófagos y son cruciales en la defensa contra virus y bacterias intracelulares. TH2 ayudan a activar linfocitos B y participan en respuestas alérgicas. Linfocitos B. Estos linfocitos B producen anticuerpos que neutralizan patógenos. Son responsables de la inmunidad humoral y se convierten en células plasmáticas que generan grandes cantidades de anticuerpos. Células Natural Killer NK. Estas son parte del sistema inmune innato. Destruyen células infectadas por virus y células tumorales sin necesidad de reconocimiento previo. Células dendríticas. Son las mejores presentadoras de antígenos. Capturan patógenos y los presentan a los linfocitos para activar la respuesta inmune. Mastocitos. Similares a los basófilos. Liberan histamina en respuestas alérgicas. Estos se encuentran en la piel y en mucosas donde detectan a los patógenos. Eritrocitos, o como mencioné también, los famosos glóbulos rojos. Aunque la función principal de estos glóbulos rojos es transportar oxígeno, también pueden unirse a toxinas y ayudar en la defensa del organismo. Y por último, células endoteliales. Estas revisten los vasos sanguíneos y regulan la inflamación al permitir el paso de células inmunitarias a los tejidos. También, como parte del componente del sistema inmune, tenemos los órganos linfoides. Los órganos linfoides son el lugar donde se producen, maduran y activan las células del sistema inmune. Estos se dividen en órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. En órganos linfoides primarios son los sitios donde maduran las células inmunitarias. Por ejemplo, la médula ósea. Ahí se producen todas las células inmunes y maduran los linfocitos B. El timo, lugar donde maduran los linfocitos T antes de entrar en circulación. En los órganos linfoides secundarios, aquí es donde las células inmunitarias se encuentran con los patógenos y se activan. Ejemplos: ganglios linfáticos. Filtran la linfa y activan linfocitos. Vaso. Filtra la sangre y elimina células dañadas. MALT o tejido linfoide asociado a mucosas por sus siglas. Protege las mucosas del sistema respiratorio y digestivo. Como otro tema en esta misma parte de los componentes del sistema inmune, tenemos las estructuras linfoides especializadas. Esta la vamos a dividir en nódulos linfáticos, anillo de Waldeyer, Wald y Galt, y
cadenas linfáticas del cuello y cara. En los nódulos linfáticos tenemos que estos son pequeños filtros situados a lo largo de los vasos linfáticos. Capturan patógenos y activan la respuesta inmune. En el anillo de Waldeyer tenemos que es un conjunto de amígdalas en la garganta que protegen contra infecciones respiratorias y digestivas. En Balt y Galt cada uno es diferente. Balt es el tejido linfoide asociado a bronquios. Este protege a los pulmones. Y Galt, que es el tejido linfoide asociado al intestino. Este protege el tracto digestivo. En cadenas linfáticas del cuello y la cara tenemos que un grupo de ganglios linfáticos que filtran patógenos en la cabeza y el cuello. Y también en este mismo tema de los componentes tenemos a la linfa. La linfa, el sistema de transporte del sistema inmune. Pero, ¿qué es la linfa? La linfa es un líquido claro que transporta células inmunes y desechos del cuerpo. ¿Y cómo circula la linfa? Pues bueno, la linfa se mueve a través de los vasos linfáticos y es filtrada por los ganglios linfáticos. Sus funciones son que transporta células inmunitarias hacia los ganglios, recoge desechos y toxinas para eliminarlas y es clave en la respuesta inmune y en la inflamación. Como conclusión y un pequeño resumen, tenemos que el sistema inmune tiene células especializadas como neutrófilos, linfocitos y células NK, o como recordamos que las NK, ¿cuáles creen que eran? Sí, las células Natural Killer. También tenemos que los órganos linfoides primarios y secundarios son esenciales para la producción y activación de células inmunitarias. La linfa transporta células del sistema inmune y ayuda a eliminar a los desechos. Esto fue todo de los componentes del sistema inmune. Ahora hablaremos de moléculas y receptores. Empezaremos con las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas es un nombre complicado, de pronunciar, pero bueno, estas también las podemos llamar anticuerpos, porque como se dan cuenta, a mí me cuesta un poco de trabajo pronunciar inmunoglobulinas, así que también son llamadas anticuerpos. Estas son proteínas esenciales en la respuesta inmune. Son producidas por los linfocitos B y tienen la función de reconocer y neutralizar patógenos. Los anticuerpos pueden encontrarse en sangre, secreciones mucosas y otros fluidos corporales, donde desempeñan funciones de defensa frente a microorganismos patógenos. La estructura de las inmunoglobulinas o nuestros anticuerpos. Cada inmunoglobulina o anticuerpo está formada por cadenas pesadas y ligeras, región Fab, región FC y región bisagra. Explicaré una por una. En las cadenas pesadas y ligeras tenemos que 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras determinan la especificidad del anticuerpo, o sea, pues de qué se va a tratar, de qué va a hablar, qué va a atacar. Tenemos la región Fab. Es el fragmento que se une al antígeno. La variabilidad en esta región es clave para el reconocimiento específico de patógenos. La región FC es la parte constante que interactúa con otras células inmunitarias, como macrófagos y células NK, facilitando la eliminación de los antígenos. Y por último, la región bisagra. Esta permite flexibilidad a la molécula, permitiendo una mejor interacción con los epítopos. Ahora hablaremos acerca de la función de las inmunoglobulinas. De funciones tenemos neutralizante, opsonizante, activador del complemento e inducción del citoxidad celular. Primero, neutralizante. Esta bloquea la entrada de patógenos a las células, o sea,
que produce ciertas secreciones para que no puedan entrar. Opsonizante, al contrario, facilita la fagocitosis de microorganismos. En vez de que éstas se bloqueen y no puedan entrar, facilita que éstas se mueran, que éstas sean desechadas, que sean asesinadas, de la forma que lo quieras ver más fácilmente. Después, activador del complemento. Desencadena la cascada del complemento, potenciando la respuesta inmune. Y para finalizar con las funciones, la inducción de citotoxicidad celular. Algunas inmunoglobulinas pueden inducir la destrucción de células infectadas mediante la activación de células NK. Ahora tenemos los tipos de inmunoglobulinas. Estas son IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. En IgG tenemos que es más abundante en el suero, atraviesa la placenta y proporciona inmunidad pasiva al feto. Es la principal inmunoglobulina en respuestas inmunes secundarias. IgA, presente en mucosas como la saliva y la leche materna, juega un papel clave en la inmunidad de la barrera. IgM, primera inmunoglobulina en la respuesta inmune primaria, forma pentámeros que facilitan la aglutinación de patógenos. IgE, relacionada con reacciones alérgicas y respuestas contra parásitos. Y por último, IgD, su función es aún poco comprendida, pero participa en la maduración de los linfocitos B. Es lo que se sabe. Ahora tenemos el complejo principal de histocompatibilidad MHC. El MHC o complejo principal de histocompatibilidad es un conjunto de moléculas responsables de la presentación de antígenos a los linfocitos T. Se encuentra en el cromosoma 6 y presenta poligenismo, polimorfismo y codominancia. Su función es fundamental en la regulación de la respuesta inmune y en el reconocimiento de lo propio y lo extraño por parte del organismo. MHC clase 1 y MHC clase 2. Así lo vamos a dividir. Empezaremos hablando de MHC clase 1. Esta se encuentra en todas las células nucleadas y presenta antígenos endógenos a los linfocitos CD8, permitiendo la identificación de células infectadas por virus o células cancerosas. MHC clase 2 se expresa en células presentadoras de antígenos APC como macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Presenta antígenos exógenos a los linfocitos CD4, activando respuestas inmunitarias adaptativas. Ahora tenemos los receptores. TCR, receptor de linfocitos T, BCR, receptor de linfocitos B, receptores de tipo TOL, TLR y receptores acoplados a proteína G. Primero, TCR, receptores de linfocitos T. Estos detectan antígenos presentados por MHC. Su diversidad es generada por recombinación somática en el timo. BCR, receptor de linfocitos B. Reconoce antígenos de manera directa y puede activar la producción de anticuerpos específicos. Receptores tipo TOL, TLR, detectan PAMPs, o sea, patrones moleculares asociados a patógenos, y activan respuestas inmunes innatas. Receptores acoplados a proteínas G, importantes en la señalización celular y regulación de las respuestas inmunitarias. Ahora vamos a hablar acerca de los procesos inmunológicos. Hablaremos de la fagocitosis, de la inflamación, del sistema de complemento.
Empezaremos por la fagocitosis. La fagocitosis es un proceso por el cual células como macrófagos y neutrófilos ingieren y destruyen patógenos. En esta se incluye la quimiotaxis, el reconocimiento y endocitosis, la función del fagosoma con lisosomas y fagocitosis fallida y evasión bacteriana. Igualmente hablaremos una por una. Primero, la quimiotaxis. Esta es la atracción del fagocito al patógeno mediada por citocinas y quimiosinas. Segundo, el reconocimiento y endocitosis. El patógeno es englobado por la célula fagocítica mediante la formación de un fagosoma. El tercero, mencionado, la fusión del fagosoma con lisosomas. Se forman fagolisosomas, donde se degradan los microorganismos. Y el último, fagocitosis fallida y evasión bacteriana. Algunas bacterias, como Mycobacterium tuberculosis, han desarrollado mecanismos para evadir la fagocitosis, como la inhibición de la fusión del fagosoma con el lisosoma. Ahora, hablemos acerca de la inflamación. La inflamación es una respuesta fundamental del sistema inmunológico ante infecciones y lesiones. En esta tenemos signos cardinales, mediadores químicos, inflamación aguda e inflamación crónica. Primero, signos cardinales. Esto puede ser un rubor, o sea, un enrojecimiento, calor, tumor, hinchazón, dolor y pérdida de función. Después tenemos los mediadores químicos: histamina, prostaglandinas, leucotrienos y citocinas como el TNF-alfa y la EL1. En la inflamación aguda se caracteriza por la activación rápida de neutrófilos y la producción de mediadores inflamatorios. Tenemos la inflamación crónica, que implica en enfermedades autoinmunes y degenerativas como artritis reumatoide, y enfermedades inflamatorias intestinales. Ahora les hablaremos del sistema de complemento. El sistema de complemento es una cascada de proteínas plasmáticas que refuerzan la acción del sistema inmunológico. Sus principales funciones incluyen opsonización, anafilotoxinas y bacteriólisis. Primero, en la opsonización, favorece la fagocitosis recubriendo patógenos con fragmentos proteicos. En la anafilotoxinas, inducen inflamación y reclutamiento celular. En la bacteriólisis, destrucción de patógenos mediante la formación de poros en sus membranas celulares. Tenemos tres vías de activación: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. En vía clásica, esta es activada por anticuerpos unidos a antígenos. En la vía de las lectinas, activada por reconocimiento de carbohidratos específicos en patógenos. Y la vía alternativa es activada directamente por superficies microbianas. Bueno, esto fue para finalizar los procesos inmunológicos. Como un pequeño resumen, conclusión, tenemos que pues todos los procesos son importantes, ya que realmente con los procesos yo consideraría principalmente que endocitosis y fagocitosis, que son igualmente los que salen en la primera imagen, son como de los más importantes, ya que por cada procedimiento grande, se podría decir, están ellos incluidos. O sea, muchas células de alergias, células de inflamación, de muchas cosas pasan por estos procesos de que su célula se fagocita, todo esto. Entonces yo lo veo como que es lo principal, como una fuente potencial para poder seguir aprendiendo todo lo que hemos visto en este módulo, ya que una cosa lleva a la otra, y si no podemos entender algunos procesos básicos como estos, pues es
complejo que logremos entender otros procesos, aunque sepamos de qué se tratan, pues si lo analizamos microscópicamente, si lo analizamos con células, vesículas, todas las partes que tenemos, mitocondria, aparato de Golgi, algo más microscópico, algo que no se ve a simple vista, pues sí necesitamos entender estos procesos. Pero bueno, como se dan cuenta, vamos en nuestra diapositiva 716, por lo que vamos aproximadamente a la mitad. Pues vamos bastante bien con los temas, em, ya que los hemos repartido de una forma en la que no sea pesada, ya que yo tomo pausas, ustedes toman pausas entre tema y así es más sencillo. Pero bueno, ahora para continuar, tenemos el sexto tema, la tolerancia y autotolerancia. Yo creo que ustedes saben qué es la tolerancia y la autotolerancia en el sentido ético, en el sentido que tenemos como humanos, como personas. Tolerar a alguien, tolerar a algo, aguantar nuestra impaciencia, nuestro enojo o nuestras buenas emociones, alegría, eh, sorpresa, para tener como una pausa, para que dejar a alguien más hablar, para... La tolerancia puede medirse de muchas maneras, pero en este caso vamos a hablarla en el modo de inmunología. Este es un tema sencillo y yo diría que muy corto, lo que bueno, no ayuda mucho porque este video tiene que ser un video extenso de duración larga. Si alguien lo llegara a ver completo, bueno, nuestra tarea asignada por nuestro doctor es que esto tenga una gran duración para que sea una buena explicación. Entonces, ok, empecemos. Tolerancia inmunitaria. Tenemos que la tolerancia inmunitaria es el mecanismo que impide que el sistema inmune ataque a los propios tejidos del organismo. Se regula mediante diversos procesos. Estos procesos incluyen la tolerancia central y la tolerancia periférica. Empecemos con la tolerancia central. Se lleva a cabo en los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea, durante la maduración de los linfocitos. Aquellos que reaccionan contra antígenos propios son eliminados por apoptosis en un proceso denominado selección negativa. Ahora, la tolerancia periférica. Esta se desarrolla fuera de los órganos linfoides primarios, impidiendo la activación de linfocitos autorreactivos mediante energía, supresión por linfocitos T reguladores o, resumido por sus siglas, TREX, y edición del receptor. Eso hablando de la tolerancia. Luego, bueno, si se dan cuenta, en las imágenes tenemos la tolerancia central y la periférica, que fueron las que expliqué. Aquí está los TREX que mencioné, los reguladores de los linfocitos T, una disculpa, el linfocito T maduro, y todo lo que acabo de mencionar está en nuestra imagen. Luego, no encontré imagen precisa, pero hablaremos de la pérdida de autotolerancia. Cuando la tolerancia inmunitaria falla, el sistema inmune ataca tejidos propios, causando enfermedades autoinmunes. Se han identificado diversas formas de perder la autotolerancia. En estas tenemos el mimetismo molecular y la liberación de antígenos secuestrados. Tuvimos una pequeña interrupción, una disculpa por eso, pero estábamos hablando del mimetismo molecular. Este es que algunas infecciones pueden inducir respuestas autoinmunes al presentar antígenos similares a los propios. También tenemos la liberación de antígenos secuestrados. Antígenos que normalmente no están expuestos al sistema inmune pueden ser liberados tras una lesión o infección, activando linfocitos autorreactivos. Un ejemplo de enfermedad autoinmune asociada
es la anemia hemolítica autoinmune. En esta, el sistema inmunológico destruye los eritrocitos causando anemia severa. Tu mismo cuerpo los ataca, por lo que tu mismo cuerpo no tiene lo que necesita para estar sano, para estar bien. Pero pues prácticamente no puedes hacer mucho, porque tu mismo cuerpo es el que está atacando contra ti, así que son enfermedades muy peligrosas. Otro ejemplo de enfermedades autoinmunes muy conocidas que probablemente reconozcan es el lupus. Igualmente, las células se atacan a sí mismas y de hecho las personas pueden llegar hasta a perder órganos como los riñones porque los atacan y su cuerpo los rechaza. Es como un rechazo a sí mismo y pues eso también es súper grave. Como mencioné en un principio, este tema de tolerancia y autotolerancia era muy simple y muy resumido. Así que vamos a seguir con el siguiente tema, la siguiente diapositiva, que es la hipersensibilidad y las alergias. Creo que todos sabemos qué son las alergias, tal vez la hipersensibilidad no, pero pues podemos entenderlo como que somos muy sensibles a algo. Tal vez no es una alergia, no te hace una reacción, pero sí hace que tu cuerpo responda de una manera. Obviamente ahorita daremos ejemplos y todo eso, pero bueno, realmente explicaré yo más como el concepto inmunológico, así que primero me gustaría hablar un poquito más aquí en términos coloquiales. Por ejemplo, con las alergias, todos conocemos a gente alérgica a algo. De las alergias más comunes por sus compuestos OGM tenemos a la familia de la nuez, las nueces, los cacahuates, variantes, nuez de Castilla, arándanos, frutos secos en sí. Muchas personas son alérgicas a todos estos y pues es riesgoso. Ahorita veremos cómo se dividen las alergias, pero pues ya puede ser así como una simple inflamación, estornudos, cierre de vías aéreas, que eso ya no es simple, eso ya es algo muy grave. Eh, Todo puede pasar. Ronchas, picazón. De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos, que es justamente está el ejemplo de la picazón. Tenemos una flor porque mucha gente es alérgica al polen. El polen les genera, también puede generarles una hipersensibilidad, como aquí que tenemos una nariz, que pues es de que mucha gente tiene como rinitis alérgica, que es como una alergia entre polvo y polen. Su nariz es más sensible que la de algunas personas. Eh, Aquí tenemos las nueces, las abejas. Muchas personas son alérgicas a este tipo de insectos y también es muy peligroso porque son reacciones que pasan en cuanto a segundos. Tenemos el polvo, tenemos las servilletas, que yo relacionaría las servilletas, la nariz y este aparato que es para el asma, más con la hipersensibilidad, más con reacciones de la garganta cuando pues tenemos el flujo nasal o cosas por el estilo. Yo no lo relacionaría tanto alergias severas como las de las abejas o la de los mariscos, que son alergias que pueden causar la muerte en cuestión de minutos. También tenemos la alergia a medicamentos, que aquí se muestra la foto. Esto es también común. Yo creo que lo que más han escuchado que les preguntan, o pues lo más común, sí, es la alergia a la penicilina. La penicilina es un antibiótico el que mucha gente no tolera y mucha gente tampoco tolera las familias de este medicamento. Tenemos que ser muy cuidadosos, ya que pues puede ser que algún niño o hasta un adulto incluso jamás en su vida haya tomado penicilina y jamás se haya hecho una prueba de alerginidad, por lo que en cuanto la ingiera podría igual tener una reacción en minutos que podría costarle la vida y pues ser algo que no se sabe. Por eso todos los del personal de salud tienen que estar totalmente informados y preparados para alguna reacción así. Al contrario, si tú sabes que eres alérgico a algo, por ejemplo las nueces, y llegues a comer algo que tiene nueces y no lo sabías o no te advirtieron, tú eres responsable de estar cargando con tus medicamentos. Si tú sabes de tu alergia, también eres responsable de informar al personal médico de esa alergia, para que no pueda causar algo más grave. Pero bueno,
Ahora hablemos más de, pues dentro de términos más científicos, términos inmunológicos como lo hemos hecho en todo este video. Empezaré por la hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a antígenos normalmente inofensivos. Inofensivos, el polen, la tierra, los lácteos, cosas normales para muchos de nosotros. Este lo vamos a clasificar en 4 tipos. Hipersensibilidad tipo 1 o inmediata. Hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica. Hipersensibilidad tipo 3 o inmunocomplejos. Y hipersensibilidad tipo 4 tardía. Empezaremos de la tipo 1, la inmediata. Esta es mediada por IgE. IgE, recordemos, es una división de las inmunoglobulinas que ya había mencionado. Esta ocurre en reacciones alérgicas como la anafilaxia y el asma. La anafilaxia es cuando totalmente se cierran las vías aéreas y no se puede respirar por una inflamación grave y rápida. Por algo es inmediata, pasa de segundos a minutos. Después tenemos el tipo 2, que es la citotóxica. Esta se produce cuando anticuerpos, recordemos que anticuerpos y inmunoglobulinas es lo mismo, pero acuérdense que inmunoglobulinas era un término complejo de pronunciar para algunas personas, me incluyo en esas personas, entonces anticuerpo era una manera más sencilla, coloquial de mencionarlos. Entonces, el tipo 2, citotóxica, se produce cuando los anticuerpos IgG o IgM atacan a las células propias, como la anemia hemolítico autoinmune. Esta fue la que pusimos de ejemplo en la diapositiva pasada, en la de la tolerancia y autotolerancia. Esta era que pues solitos se atacaban a nuestros glóbulos, por lo que pues empezábamos a fallar, obviamente. Este tipo de hipersensibilidad es así, es una hipersensibilidad como en las mismas células. No todos son alergias de comida o de polvo. Ahora tenemos la tipo 3, la de inmunocomplejos. Se forman complejos antígeno-anticuerpo que activan el complemento y causan inflamación, como en el lupus eritematoso sistemático. Es justamente lo que mencioné también yo como ejemplo, el lupus. En este caso, no es que sea un rechazo que ataque nuestras células, sino que forman otras células diferentes que activan nuestro mecanismo de defensa, y nuestro mecanismo de defensa se defiende de cosas que no debería defenderse, como lo puse justamente en el ejemplo de los riñones. ¿Por qué nuestro cuerpo se tendría que defender de nuestro riñón en estado sano? No tendría sentido, pero así funciona. Como se dan cuenta, ya tenemos 2 tipos de alergias. Digo, una disculpa, 2 tipos de hipersensibilidad que no son solamente una simple reacción, sino son cosas adentro de nosotros, cosas que nos podría pasar a cualquiera y no lo sabemos. Y por último tenemos la hipersensibilidad tipo 4 tardía. Esta es mediada por linfocitos T. Es la responsable de reacciones como la dermatitis de contacto y el rechazo de trasplantes. Aquí tenemos 2 temas muy interesantes. Dermatitis de contacto. La mano y la cara que tenemos aquí con inflamaciones o ronchas podría relacionarse un poco. La dermatitis de contacto se refiere a que después de tocar algo, no necesariamente solamente, ay, toqué y ya, no, que te caiga algún fluido, alguna sustancia. No sé, puedes que seas alérgico a una crema de mano. No significa que seas alérgico a la crema de mano, sino que algún compuesto que tiene te causó una reacción de contacto, por lo que te crea una dermatitis. Y el rechazo de trasplantes, que también es algo muy interesante, nuestro cuerpo, así como en el ejemplo de la inmunocomplejos que nos rechazan nuestros propios órganos, bueno, si nosotros necesitamos un trasplante y nos colocan órganos que obviamente se hacen mil y una pruebas para que este sea compatible con nosotros, aún así corremos riesgo de que nuestro cuerpo lo rechace, y es un proceso sí similar al otro, pero pues
se divide de una manera diferente ya que es un medio ajeno. Es igual que la crema, es algo externo, algo que no viene dentro de ti. Igualmente que del tipo 1, que son cosas que ingieres o así, no es como el tipo 2 y el tipo 3 que son en tu cuerpo. Así que podríamos dividirlo como 1 y 4, medio externo, 2 y 3 en nuestro propio cuerpo, cosas, células, mecanismos dentro de nosotros. Ahora, las alergias. Las alergias son reacciones inmunológicas exageradas ante sustancias llamadas alergenos. La liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios causa síntomas como estornudos, picazón y dificultad respiratoria. Es de lo que yo mencionaba, que pues la mayoría de nosotros pues conocemos cómo funcionan. Las alergias es como la parte simple que nosotros mismos sabemos. Em, las alergias se pueden clasificar en leves, moderadas y graves. Leves afectan la piel y mucosas causando urticaria y rinoconjuntivitis. Lo que habíamos hablado, urticaria, la dermatitis, comezón, ronchas, enrojecimiento, inflamación leve. Y rinoconjuntivitis es un escurrimiento nasal. Como sabemos, la mucosa nasal se clasifica mediante tipos y colores. Esto siempre tiene que ser transparente, ya que si este empieza a agarrar un tono blanco, amarillo o hasta verde, es cuestión de una bacteria o de un virus, no de una alergia. Moderadas. Incluyen síntomas más intensos como la angiodema y dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria pues es un poco sentido común que se empieza, ok, no es que se nos dificulte respirar en sí, sino que se empieza a inflamar la vía, por lo que el aire no transcurre y es más complejo. Y el angiodema es pues la reacción inflamatoria en otras partes del cuerpo. Y por último, la grave. La grave puede desencadenar una anafilaxia. Esta es una reacción potencialmente mortal que requiere tratamiento inmediato con epinefrina. Normalmente las personas que saben que son muy alérgicas cuentan con sus plumas de epinefrina, ya que pues saben que en cualquier momento su vida corre peligro. Y normalmente cuando alguien no sabe que es alérgico a algo y le comienza a dar una alergia, empieza con la tipo leve o normalmente con la moderada. Pero pues, obviamente cuando empiezas a notar algo distinto en ti, reaccionas y empiezas a buscar médicos, atacas, vas a urgencias. Pero en el tipo de la grave no hay tiempo para eso. Una alergia no es una cosa sencilla. La gente normalmente no le da importancia a las alergias y realmente hay alimentos, sobre todo alimentos, porque es muy complicado que algún producto te haga una alergia en segundos. O sea, no es complicado, pero es más raro en cuanto a las personas. Es mucho más común en la comida, que comes algo y boom, al suelo literalmente, sin respirar, te puede dar una taquicardia y puedes fallecer. Pero en cuanto a los productos, pues empiezas a notar enrojecimiento y así. Insisto, no es tan visto, sí lo es, no hay que disminuir su importancia, ya que en tratamientos médicos yo aquí me iría más por los tratamientos odontológicos y dermatológicos, ya que son tratamientos en donde se colocan pues sustancias químicas. Entonces ahí es donde es más probable que pase una de estas reacciones. Si tú ahora que estás viendo este video no sabes si tienes alguna alergia, bueno, no te voy a recomendar al 100 que te hagas una prueba de 1000 alergias porque probablemente no tengas ninguna. Pero me gustaría que te notaras si algún medicamento o algún alimento te hace una reacción sencilla como, ay, cuando como lácteo me enroncho, pero se me quita. Ojo, esas pueden ser señales que podrían salvarte la vida después. Y pues ahí sí sería recomendable que te hicieras una prueba de alergia. Obviamente es recomendable que todo el mundo se las hiciera, pero pues en esta vida hay que ajustarse como a todo. Es como, estaría bien que todo el mundo se hiciera una química sanguínea, que todo el mundo se hiciera una tomografía,
Como prevención, la prevención es algo no normalizado, pero pues en caso de alergias hay que estar conscientes de que hay cosas que son más probables que te puedan dar alergia o no: pescados y mariscos, nueces, polen, picaduras de insectos, picaduras de animales, de reptiles o productos muy abrasivos como tintes de cabello, esmaltes de uñas. Con eso yo sí le daría un poco más de atención. Finalizando lo de hipersensibilidad y alergias, pasaremos al siguiente tema, que son antígenos y reconocimiento. Los antígenos son moléculas capaces de desencadenar una respuesta inmune. Pueden ser proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos y se presentan en la superficie de patógenos o células anormales. Estos los vamos a dividir en tipos y vamos a mencionar sus características. Como tipos de antígenos tenemos aptenos, epítopos, parátopos, superantígenos, telorégenos. Los aptenos son moléculas de pequeño tamaño que por sí solas no generan una respuesta inmune, pero pueden inducirla al unirse a proteínas transportadoras. Un ejemplo común es la penicilina, que puede actuar como apteno y desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas. Epítopos son las regiones específicas del antígeno que son reconocidas por los receptores del sistema inmune, como los anticuerpos y los receptores de linfocitos T. Un antígeno puede tener múltiples epítopos, lo que permite una respuesta inmune diversificada. Parátopos son las regiones que los anticuerpos o de los receptores de linfocitos T que interactúan con los epítopos. La complementariedad entre epítopo y parátopo es clave en la especificidad del reconocimiento inmune. Superantígenos son moléculas que activan un gran número de linfocitos T de manera inespecífica, lo que puede causar una respuesta inflamatoria de manera inespecífica y masiva. Algunos ejemplos incluyen las toxinas bacterianas, como la toxina del síndrome de choque tóxico producida por Staphylococcus aureus. Tolerógenos son antígenos que inducen tolerancia en lugar de una respuesta inmune. Son fundamentales en la prevención de enfermedades autoinmunes y en la inmunoterapia, evitando que el sistema inmune ataque los propios tejidos del organismo. Ahora tenemos la clasificación de los antígenos según su origen. Esta la vamos a dividir en antígenos exógenos, antígenos endógenos y neoantígenos. En los antígenos exógenos tenemos que son aquellos que provienen de patógenos externos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Son procesados por células presentadoras de antígenos APC y presentados a los linfocitos T para su reconocimiento. Antígenos endógenos se generan dentro de las propias células del organismo, ya sea debido a infecciones virales o mutaciones celulares. Son presentadas por el complejo mayor de histocompatibilidad MHC, clase 1 a los linfocitos T citotóxicos. Y por último, neoantígenos. Son antígenos generados por mutaciones en células cancerosas. Su identificación y reconocimiento por el sistema inmune es clave para la inmunoterapia contra el cáncer. Esto fue todo de antígenos y reconocimiento. Ahora hablaremos de transducción de señales. La transducción de señales es un proceso fundamental en la inmunología, ya que permite que las células inmunitarias detecten señales externas y desencadenan respuestas específicas. Este mecanismo de comunicación celular es clave para coordinar la actividad del sistema inmune en la defensa contra patógenos, la regulación de la inflamación y homeostasis inmunológica.
Elementos fundamentales en la transducción de señales. Tenemos al emisor, al receptor y al mensaje. En emisor. Es la célula que libera la señal. Puede ser un linfocito, una célula presentadora de antígeno, CPA, un macrófago o cualquier otra célula del sistema inmunológico. Estas células secretan moléculas señalizadoras como citocinas, quimiosinas, hormonas y neurotransmisores que permiten la comunicación intercelular. Ahora receptor. Es una proteína transmembrana o intracelular que detecta la señal y activa cascadas de señalización dentro de la célula receptora. Los receptores pueden ser específicos para ciertos ligandos, como los receptores de linfocitos T, TCR o los receptores de citocinas. Y por último, mensaje. Son las moléculas que transportan la información desde el emisor al receptor. Ejemplos incluyen al interferón, la interleucina 2 y L2, el factor de necrosis tumoral alfa TNF-alfa y los derivados de ácido araquinoico, como la prostaglandinas y leucotrienos. Tipos de señalización celular. Tenemos endocrina, parácrina y autocrina. La endocrina. La señal viaja a través del torrente sanguíneo para actuar en células distantes. Por ejemplo, las citocinas inflamatorias como IL-6 pueden influir en las células en diferentes partes del cuerpo durante una respuesta inmunitaria sistémica. Parácrina. La señal actúa en células cercanas para coordinar respuestas locales. Un ejemplo es la liberación de histaminas por mastocitos durante una reacción alérgica, lo que afecta a células vecinas y promueve la inflamación. Autócrina. La célula responde a su propia señalización. Esto es común en la activación de linfocitos T, que secretan IL-2 para estimular su proliferación y diferenciación. Ahora tenemos los mecanismos de transducción de señales. Primero tenemos los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son pequeñas moléculas que amplifican y transmiten señales dentro de la célula tras la activación de un receptor. Algunos ejemplos incluyen calcio, regula la activación de linfocitos T y B, la degranulación de mastocitos y la apoptosis. AMPC, adenosín monosfato cíclico, activa la proteína quinasa APKA, modulando la transcripción genética y la respuesta inmune. Óxido nítrico actúan como un mediador inmunológico, induciendo la muerte celular programada y regulando la inflamación. Canales iónicos. Los canales iónicos regulan la entrada y salida de iones en la célula, lo que es crucial para la activación inmunitaria. Por ejemplo, la entrada de calcio a través de canales específicos es esencial para la activación de los linfocitos T. Receptores de superficie y cascadas de señalización. Los receptores de superficie activan cascadas de señalización intracelulares mediante proteínas adaptadoras y sinases que fosforilan proteínas clave en la respuesta inmune. Entre ellos destacan receptores de linfocitos T, TCR y linfocitos B, BCR. Estos son responsables del reconocimiento de antígenos y la activación de respuestas inmunitarias adaptativas. Receptores acoplados a proteínas G. Regulan respuestas inflamatorias y de quimiotaxis. Receptores tipo TOL, TLR. Detectan patrones moleculares asociados a patógenos PAMPs y activan respuestas innatas. Tenemos especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico sintasa. Las especies reactivas de oxígeno y el óxido nítrico actúan como mediadores en la señalización inmune en los macrófagos y neutrófilos. Contribuyen a la eliminación de patógenos al dañar su ADN y proteínas esenciales. Vías de transducción de señal clave. Vía NF-κB, activada por receptores de citocinas y TLRs, regula la información y la respuesta inmune. Vía JAK-STAT, esencial para la señalización de muchas citocinas, controlando la proliferación celular y la diferenciación de linfocitos. Vía MAPK, implica
implicada en la respuesta al estrés celular e inflamación. Y por último tenemos la regulación de transducción de señales. Para evitar respuestas inmunológicas excesivas o crónicas, las células utilizan mecanismos reguladores como la degradación de proteínas señalizadoras, la inhibición de sinasas y la producción de moléculas antiinflamatorias como IL-10 y TGF-beta. Ahora hablaremos acerca de la inmunología de las mucosas. El sistema inmunológico de las mucosas, MALT, por sus siglas en inglés, representa una de las barreras más importantes del organismo contra agentes patógenos. Las mucosas están presentes en el tracto respiratorio, digestivo y genitourinario, ofreciendo una combinación de barreras físicas, químicas e inmunológicas que impiden la invasión de microorganismos dañinos. Componentes clave del sistema inmune de las mucosas. Tenemos células de las mucosas y su función inmunológica. Las mucosas contienen diversos tipos celulares que cumplen funciones especializadas en la defensa contra patógeno. Células epiteliales forman una barrera física y producen moco, péptidos, antimicrobianos y enzimas digestivas. Células mucoides, productoras de moco que atrapan y eliminan microorganismos y partículas dañinas. Células parietales, secretan ácido clorhídrico en el estómago, contribuyendo a la eliminación de patógenos ingeridos. Enterocitos, participan en la absorción de nutrientes y en la comunicación con las células inmunitarias. Y células M, ubicadas en el epitelio intestinal, transportan antígenos desde luz intestinal hasta los tejidos linfoides subyacentes, iniciando respuestas inmunitarias. Capas de las mucosas y estructuras inmunitarias asociadas. Las mucosas están organizadas en capas que contribuyen a la protección inmunológica. Tenemos la capa epitelial, que está compuesta por células epiteliales con uniones estrechas que evitan la penetración de microorganismos. Capa de moco. Contiene inmunoglobulina A, IgA, secretora que neutraliza patógenos y toxinas. Capa subepitelial. Contiene células dendríticas, macrófagos y linfocitos que procesan antígenos y regulan la inflamación. Tejido linfoide asociado a mucosas, MALT. El MALT es un sistema altamente especializado que coordina la respuesta inmune en las mucosas. Se divide en varios subtipos según su localización. BALT, Bronchus Associated Lymphoid Tissue, tejido linfoide en las vías respiratorias, protege contra infecciones pulmonares. GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, localizado en el intestino, incluye las placas de Peyer, apéndice y células linfoides dispersas. NALT, Nasal Associated Lymphoid Tissue, presente en la cavidad nasal, protege contra infecciones respiratorias. Nódulos de Peyer y su función en la inmunidad intestinal. Los nódulos de Peyer son agregados de tejido linfoide en la mucosa del intestino delgado, esenciales para la inducción de respuestas inmunitarias específicas. Su función principal es capturar y presentar antígenos al sistema inmunológico, activar linfocitos B y T especializados en la defensa intestinal, favorecer la producción de IgA secretora, clave en la neutralización de patógenos. Microbiota y su relación con la inmunidad de mucosas. El tracto gastrointestinal alberga una microbiota diversa que juega un papel esencial en la regulación del sistema inmunológico. Competencia con patógenos. Las bacterias benéficas compiten con microorganismos dañinos por nutrientes y espacio. Modulación de la respuesta inmune. La microbiota influye en el desarrollo de linfocitos T reguladores TREG, ayudando a mantener la tolerancia inmunológica. Producción de metabolismo inmunomoduladores. Ácidos grasos de cadena corta como el butirato fortalecen la barrera epitelial y regulan la inflamación. Presentación de antígenos en las mucosas. Las células presentadoras de antígenos APC en las mucosas desempeñan un papel crucial en la activación del sistema inmune. Células dendríticas. Capturan antígenos y migran a los ganglios linfáticos para activar linfocitos T.
Macrófagos residentes. Fagocitan patógenos y contribuyen a la inmunidad innata y adaptativa. Células madre. Facilitan el transporte de antígenos desde la luz intestinal a las células dendríticas subyacentes. Respuesta inmunitaria en las mucosas. El sistema inmune de las mucosas debe mantener un equilibrio entre defensa y tolerancia. Inmunidad protectora. Defensa contra patógenos mediante la producción de IgA y la activación de células T. Tolerancia inmunológica. Prevención de respuestas autoinmunes contra antígenos inocuos como los alimentos y la microbiota. Inmunoglobulina A secretora, IgA en las mucosas. La IgA es la principal inmunoglobulina en las secreciones mucosas y tiene funciones clave. Neutralización de patógenos y toxinas. Prevención de la adhesión bacteriana al epitelio y la interacción con la microbiota para mantener la homeostasis intestinal. Ahora hablaremos de moléculas específicas. La perioxidasa es una enzima crucial en la protección celular. Su función principal es descomponer el peróxido de hidrógeno, una molécula tóxica que se genera como subproducto del metabolismo celular. Si no se neutraliza, el peróxido de hidrógeno puede dañar las células y el ADN, llevando al estrés oxidativo. La perioxidasa actúa como un escudo protector, transformando este compuesto peligroso en agua y tejidos como la tiroides, donde participa en la síntesis de hormonas. Por ejemplo, en la glándula tiroides, la peroxidasa ayuda a producir hormonas tiroideas como la tiroxina, esenciales para regular el metabolismo. Lactoferrina. La lactoferrina es una proteína multifuncional que se encuentra en secreciones como la leche materna, las lágrimas y la saliva. Una de sus funciones más importantes es su capacidad para unirse al hierro, un nutriente esencial para el crecimiento de bacterias y otros patógenos. Al secuestrar el hierro, la lactoferrina priva a los microorganismos de este recurso, inhibiendo su proliferación. Además, tiene propiedades antimicrobianas directas, ya que puede dañar las membranas de las bacterias y los virus. También modula la respuesta inmune, promoviendo la actividad de células defensivas como los linfocitos y los macrófagos. Un ejemplo práctico de su uso es en la industria alimentaria, donde se añade a fórmulas infantiles para imitar los beneficios inmunológicos de la leche materna. Lisozima. La lisozima es una enzima que actúa como una barrera defensiva en nuestro cuerpo. Se encuentra en fluidos como la saliva, las lágrimas y la mucosidad nasal. Su función principal es romper la pared celular de las bacterias, específicamente al hidrolizar los enlaces en el peptidoglicano, un componente estructural clave de estas células. Al destruir la pared celular, la lisozima causa la lisis o ruptura de las bacterias, protegiéndonos de infecciones. Esta enzima es tan eficaz que se ha utilizado en la industria alimentaria como conservante natural. Por ejemplo, se añade a quesos y vinos para prevenir el crecimiento de bacterias no deseadas. Metocramicia celular. La metocramacia celular es un fenómeno fascinante que ocurre cuando ciertos tejidos o células cambian de color al ser teñidos con colorantes específicos. Este cambio de color se debe a interacción entre los colorantes y moléculas cargadas negativamente, como los proteoglicanos presentes en las células. La metocromacia es útil en el diagnóstico de enfermedades, ya que puede revelar la presencia de moléculas anormales o acumulaciones patológicas. Por ejemplo, en condiciones como la mastocitosis, los mastocitos muestran una metocromacia característica que ayuda a identificarlos. Además, este fenómeno se utiliza en histología para estudiar la composición de tejidos y detectar anomalías. Ahora, y para finalizar, hablaremos de citocinas y mediadores. Primero hablaremos de TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. El TNF-alfa es una citocina proinflamatoria que juega un papel central en la respuesta inmune. Es producido principalmente por macrófagos y linfocitos
en respuestas a infecciones o daño tisular. El TNF-alfa regula procesos como la inflamación, la apoptosis, muerte celular programada y la proliferación celular. Sin embargo, su desregulación está asociada con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y condiciones crónicas como la sepsis. Por esta razón, el TNF-alfa es un objetivo común en terapias farmacológicas. Por ejemplo, los inhibidores de TNF-alfa, como el Ixiflav, se utilizan para tratar enfermedades inflamatorias crónicas. Interleucinas. Las interleucinas son un grupo diverso de citocinas que actúan como mensajeros químicos en el sistema inmunológico. Hay más de 40 tipos de interleucinas, cada una con funciones específicas. Por ejemplo, la IL-1 promueve la inflamación y la fiebre, mientras que la IL-10 tiene efectos antiinflamatorios. Las interleucinas también regulan la diferenciación y activación de células inmunitarias como los linfocitos T y B. Su equilibrio es crucial para una respuesta inmune efectiva y su desregulación puede llevar a enfermedades autoinmunes o inmunodeficiencias. Un ejemplo práctico es el uso de la IL-2 en inmunoterapias contra el cáncer, donde se utiliza para estimular la activación de las células T. NF-κB, factor nuclear kappa B. El NF-κB es un factor de transcripción que regula la expresión de genes involucrados en la inflamación, la respuesta inmune y la supervivencia celular. Se activa en respuestas a señales como infecciones, estrés oxidativo o citoquinas proinflamatorias. Una vez activado, el NF-κB se traslada al núcleo celular, donde promueve la transcripción de genes que ayudan a combatir infecciones. Sin embargo, su activación crónica está asociada con enfermedades como el cáncer, la diabetes y trastornos inflamatorios crónicos. Por ello, el NF-κB es un objetivo importante en la investigación médica. Por ejemplo, se están desarrollando fármacos que inhiben la vía del NF-κB para tratar enfermedades inflamatorias y cáncer. Ahora sí, por último, tenemos a los patrones moleculares o PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. Los PAMPs son estructuras moleculares únicas de los patógenos, como el ADN bacteriano, los lipopolisacáridos o el ARN viral. Estos patrones son reconocidos por receptores del sistema inmune innato, como los TLRS, Toll-like receptors, que activan una respuesta defensiva. La detección de PAMPs es crucial para identificar y neutralizar infecciones rápidamente. Por ejemplo, los TLRS reconocen el ARN viral durante una infección por influenza, desencadenando una respuesta antiviral. DAMPs, patrones moleculares asociadas a daño. Los DAMPs son moléculas liberadas por células dañadas o estresadas, como el ATP, el ADN mitocondrial o las proteínas de choque térmico. Estas moléculas actúan como señales de alarma, indicando al sistema inmune que hay tejidos lesionados que necesitan reparación. Sin embargo, la liberación excesiva de DAMPs puede contribuir a enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis o la arteriosclerosis. Por ejemplo, en un infarto de miocardio, las células cardíacas dañadas liberan DAMPs, que activan una respuesta inflamatoria para reparar el tejido. Conexión entre PAMPs y DAMPs. Tanto los PAMPs como los DAMPs son esenciales para la respuesta inmune, pero mientras los PAMPs provienen de patógenos, los DAMPs son de origen endógeno. Juntos, ayudan al cuerpo a distinguir entre infecciones y daños internos, coordinando una respuesta adecuada. Por ejemplo, en una herida, los PAMPs de bacterias y los DAMPs de células dañadas activan vías similares para promover la curación y prevenir infecciones. Sin embargo, en enfermedades autoinmunes como el lupus, el sistema inmune puede confundir los DAMPs con PAMPs, llevando a una respuesta inmune descontrolada. Estas serían las fuentes bibliográficas que se utilizaron para este video y esto sería todo. Muchas gracias por ver.